Cristian Camilo levantó la mano. El método de falso posicionamiento es un método pues, para hallar también raíces y es muy similar a lo que estábamos trabajando, pero en el mismo Excel, por ejemplo, unas columnas extra que no habíamos trabajado, que era, por ejemplo, el porcentaje de error y el nivel de confianza que se tiene, por ejemplo, con las respuestas que nos daban la bisección, nos dice qué tan cerca estamos de la verdadera respuesta como tal. Y se le agregan pues otras columnas, pero en sí es para también hallar las raíces. Bien. Y tiene una formulita, ¿sí? Sí, estaba viendo el video que usted nos compartió, pero en sí, en este momento no recuerdo la fórmula exacta, me tocaría buscarla donde la anoté. Ok. ¿Alguien? La fórmula del porcentaje de error o De la raíz, de cómo se calcula la raíz en el método de disección. ¿Cómo calculamos la raíz con el método de disección? ¿Quién? ¿Quién nos regala? ¿Quién nos copia esa fórmula? Nos la pega ahí en el WhatsApp. ¿Alguien? Señor, qué pena es que acaba de ingresar por tema de la luz. Ah, bien. Estamos entonces haciendo la pregunta. Estamos en el método de falsa posición y el método de falsa posición tiene una formulita diferente para hallar la raíz. ¿Alguien tiene a la mano esa fórmula? No, señor, de mi parte no. Bien. ¿Alguien de los 27 compañeros más? Ah, no, 31 compañeros más. Bueno, ya la Pues yo compartí. estoy viendo en el libro y no la encuentro, ingeniero. Bien, ahí en el libro. Bien, ¿Compartió el ingeniero? sí, acabé de compartirla. Vamos a compartir aquí pantalla completa. Están viendo el PDF, ¿cierto? Sí, señor. Listos. El método de falsa posición funciona de manera muy similar al método de bisección. Este es el algoritmo que se podría utilizar en MATLAB, en Scilab, haciendo un condicional. Se basa en la suma de XL más XU sobre 2, pero el método de falsa posición, ¿sí?
hace una interpolación. Esa interpolación utiliza la siguiente fórmula. La raíz lo calcula como, ampliemos esta, XU, es decir, el valor superior, menos la función para ese valor de XU multiplicado por la resta entre XL y XU, X inferior y X superior, y dividido en las funciones, el valor de la función para XL y el valor de la función para XU restándose. Esa es la ecuación de falsa posición. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros vamos a resolver nuestros dos ejercicios. En estos momentos llevamos dos ejercicios. El ejercicio de orden 2 y el ejercicio de orden 3. ¿Dónde está el de orden 3? Yo como que no he hecho la tarea. Sí, como que no he hecho la tarea, el de organizar, el de generar la función de tercer orden. Digamos que tenemos dos ejercicios. En estos momentos tenemos el ejercicio de, hacia aquí tengo la fórmula. Tengo la fórmula, pero obviamente no lo he resuelto. Me van a calificar mal por no haber hecho la tarea. Tenemos dos ejercicios, el de cuadrática y el de tercer orden. Con esos dos ejercicios vamos a incluirle el método de falsa posición. Entonces voy a copiar ese último ejercicio que habíamos hecho, no ese último, ese ejercicio que habíamos hecho del método de bisección para hallar las raíces de nuestra ecuación de segundo orden. Lo voy a copiar, voy a generar aquí una hojita nueva. Esa hojita nueva, perdón. Esa hojita nueva se va a llamar método de falsa posición. Ingeniero, buenas noches. ¿La clase está siendo grabada? No estoy seguro. De pronto Brigham nos pueda estar haciendo el favor. Entonces, pero no estoy seguro. Y no nos confiemos. En algunas oportunidades, si Brigham, nuestro compañero Galán, nos puede ayudar, pero no siempre se dan las condiciones tecnológicas. Entonces, preferiblemente, tomemos nota y vamos adelantando a la par de nuestra actividad. Les estaba contando entonces. Lo que estamos haciendo aquí es copiar el mismo ejercicio, el método de bisección. Ahora ese método de bisección del ejercicio de orden 2, el que teníamos para la cuadrática. Aquí la ecuación va a cambiar. Ya no va a ser XR igual a XL más XU sobre 2, sino ahora va a ser XR igual a XU menos F de XU por XL menos XU dividido en F de XL menos F de XU. Esa es nuestra nueva expresión para hallar la raíz. Listos. Y de resto todo se repite. ¿Sí? Hay que utilizar el mismo condicional
para hallar la raíz también, ¿no? Inicialmente, ¿no? Para saber cuál es el valor de Profe, X sub, señor. ¿esto es para ver raíces? No le entendí. ¿Cómo es la pregunta? ¿Para hallar tres raíces? ¿O dos? En realidad es para hallar cualquier cantidad de raíces, ¿sí? No importa que sean 2, que sean Listo, 3. gracias. Y con el primer ejercicio que comenzamos es con el que solo hallábamos 2 raíces. En mi caso, esa ecuación era con los valores de a igual 3, b igual menos 4 y c igual menos 5. Y eso nos daba unas raíces de 2.11 y 0.78. ¿Qué queremos ahora? Hacer una pequeña modificación a esta hoja, ¿sí? La que tenía el método de bisección. Le vamos a hacer una modificación. Bueno, una modificación que implica unas columnas nuevas, como decía su compañero Cristian. Vamos a... si era Cristian el que decía, ¿cierto? Que hay unas columnas nuevas. Sí, profe. Ah, bien. Entonces, efectivamente, hay que incluir unas columnas para que nuestra ecuación pueda funcionar. ¿Qué columnas será necesario incluir? Si esta es la fórmula, si aquí arriba esta es la fórmula y aquí abajo son las columnas, ¿qué hace falta incluir en esas columnas? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, todavía no hemos incluido porcentaje de error en ninguna. En ninguna hemos incluido, ni en el método de bisección, ni en el método de falsa posición. Sí, se puede incluir porcentaje de error. Pero por el momento no lo vamos a incluir. Simplemente... La división, ingeniero, la división. No, digamos que la división se puede hallar si se tienen los datos respectivos. Esta es la fórmula y estos son los datos que tenemos. Dentro de estos datos, ¿hace falta alguno? La función de XU. Correcto, efectivamente. Entonces, para que pueda funcionar la nueva ecuación, estos datos deben incluir una nueva columna, ¿sí? Esa nueva columna la vamos a llamar f de XU. Por aquí la vamos a insertar. Entonces, f de XL y un nuevo valor, un nuevo dato, una nueva variable que se llama f de XU. Bien. Y ya tenemos todo, ¿cierto? Ya tenemos todos estos datos. XU se tiene, f de XU es el que vamos a hallar, XL menos XU, XL, XU, dividido en f de XL y el f de XU que vamos a construir. Y ahí ya tenemos todos los datos. Entonces, primera diferencia entre el método de bisección, que está en esta hoja, si no estoy mal. No. En esta. El método de bisección y el método de falsa posición, hay una primera diferencia y es que se incluye una nueva columna o una nueva variable denominada f de XU. Y ese cálculo es fácil de hallar. Simplemente arrastramos esta ecuación. Perdón. Arrastramos esta ecuación para que pida.
y verificamos si pide la función, ahí está pidiendo la función, a por x al cuadrado más b por x más c. Ahí están los datos, a por x al cuadrado más b por x más c, con respecto a la columna de XU. Quiero escucharlos si hasta ahí vamos bien. Sí, señor. Profe, ¿me puede repetir lo último que vea? Bien, sí señor. Como vamos a resolver este método que se llama el método de falsa posición, el método de falsa posición incluye una nueva columna o un nuevo dato o una nueva variable para poder utilizar la misma plantilla que teníamos en el método de bisección. Este es el método de bisección y en este teníamos estas columnas. El método de falsa posición pide algo adicional. Ese algo adicional es el valor de la función para el límite superior. Se llama función de XU. Que esa no la pedía el método de bisección. Aquí en ninguna parte en el método de bisección pide f de XU. Si ven, solo pide f de XL, f de XR. Entonces no se había necesitado ese valor, la función para XU. En cambio, en el método de falsa posición, sí está pidiendo la función para XU. Y por eso incluimos una nueva columna, f de XU. ¿Que cómo se calcula? Se arrastra la misma fórmula que teníamos en XL, la arrastramos para la columna f de XU y lo llevamos a todos los datos. Hasta ahí. De nuevo, ¿alguien está hasta ahí todo ok? ¿O alguien necesita O sea, sin intercambiar casillas, o sea, igualita que la FXL. casi igualito? Esta fórmula la vamos a Hacemos cambiar. lo mismo, pero con los valores de XU. Sí, correcto. No, en realidad no hemos cambiado nada de ese XU, XL, XU, porque como estamos resolviendo el mismo ejercicio y el primer paso es igual, se fijan valores de XL y XU que encierren la raíz, se nombra quién es XL, quién es XU, y el segundo paso es el que cambia. La fórmula de la raíz ahora ya no es la fórmula de la raíz, ahora no es XL más XU sobre 2. Esa era la raíz para bisección. Ahora la fórmula es toda esta función. XU menos f de XU por XL menos XU dividido en f de XL menos f de XU. Eso se llama una interpolación. Está haciendo el método de falsa posición, es utilizar una interpolación. Mañana, madre. Hasta ahí. Descanso. Gracias. Hasta ahí. Profe, no me funciona. Profe, solamente desplazaste de FXL y lo corriste hacia FXU, ¿cierto? Correcto. Ok, ya. Llegué e hice esta tarea. Lo arrastré y ahora lo desplazo para todas las celdas. Doble clic. Ingeniero, una pregunta, ¿y hacemos el mismo procedimiento con las tres raíces? Y repetimos eso, sí señor. Bueno, claro que como estoy resolviendo el ejercicio que tiene dos raíces, entonces en este caso es solo dos raíces. Pero antes de ir hasta allá, hay que modificar esta fórmula, ¿no? Esta fórmula ya no es la suma y dividido entre 2. Ahora la fórmula es todo esto. Ayúdenme con esa fórmula. Profe, los valores de FXU son los mismos de FXL, ¿no? No, porque XL y XU son diferentes. O sea, simplemente se cambia dentro de la fórmula que ya no que digamos con los valores de XL, sino los de XU, ¿sí? Correcto. Ah, listo. Bueno, En XL, veamos aquí,
F de XL, perdón, pide la columna XL. Y en F de XU pide la columna XU. Bueno, listo. Gracias. Listos. Esta fórmula hay que cambiarla. ¿Por cuál fórmula hay que cambiarla? Por esta. Entonces los invito a que ustedes allá en sus casitas hagan ese cambio de esa fórmula y vamos a verificar si nos da la raíz. Ahorita Profe, nos la debe fórmula que dar hay que cambiar es XZ, ¿no? el único, sí señor, el que vamos a cambiar ahorita es la columna de XR. Entonces, cada uno de ustedes, y yo también voy a aprovechar aquí para hacer ese cambio de esa columna que contiene la ecuación de la raíz. Dije el FU, ¿cómo era la fórmula? ¿Lo mismo? No le entendí la pregunta. ¿Cómo? El FXU, Sí, ¿cómo es la fórmula? ¿La misma? la Pero con misma, los valores de XU. con respecto a los valores de X. Sí, señor. Ah, vale, perfecto. Los invito entonces a que cada uno de ustedes ingrese esa ecuación, la que está aquí en la parte superior, la fórmula nueva del método de falsa posición. Ingrésela como considere que es correcto y ahorita verificamos si quedó bien en cada uno de sus ejercicios. Bueno, ahí me dio un número. ¿Cómo sé que esa expresión nos quedó bien? Porque si dejamos esa fórmula para todos los demás datos, ¿sí? La raíz fácilmente llega a encontrarse o se encuentra más rápido que por el método de bisección. Aquí en el método de bisección, vean, todos los datos que estábamos hallando, estábamos por aquí, esa que es como 30 datos. Hasta ahí van 33 datos, ¿sí? Y vean aquí en la fórmula de falsa posición, con más o menos 15 datos y ya había encontrado totalmente la raíz 2.11, 96, 32, 98. Alguien iba a preguntar. German levantó la mano. Qué pena, me dejó de entender. Bien. Ingeniero, pero no comprendo por qué, o sea, en qué afecta esa columna al resto. Estoy un poco confundida ahí. Bien.
¿Cuál columna, Brigitte? Pues llevo, o sea, se colocó f de xu entre f de xl y f de xr, ¿sí? Ahí voy bien. Correcto. Luego se aplicó la misma fórmula que tenían f de xl y f de xr, pero ahora tomando f de xu como la x. Y luego pues lo bajé para que aplicara todas las casillas. Ahora, ¿qué debo verificar? Se comparan los dos métodos, el método de bisección. Aquí voy a escribir más o menos en dónde encontramos la respuesta. Voy a numerar eso. Y ingeniero, y ahora buscamos la raíz en qué columna. Siempre es en XR, Brigitte. ¿Siempre es en XR? Señora. XR quiere decir la raíz aproximada. Y Digamos que aquí necesitamos entre 25 y 32 datos para encontrar la respuesta, ¿sí? Con el método de bisección. Ahora, ¿qué está ocurriendo con el método de falsa posición? En el método de falsa posición, todos estos datos sobran por aquí hacia abajo, todo esto sobra, que ya se repite. Y como todo eso sobra, nosotros ya decimos que la respuesta fue hallada en la 13ª iteración. ¿Sí? En la 13ª iteración, aquí ya podríamos decir, o 14ª iteración. Aquí en la 14ª, 13ª o 14ª iteración, ya la función es 0. F de XL esto es 0. Eso quiere decir, aquí XR es 0. Eso quiere decir que rápidamente encontró, o más rápido encontró la raíz. ¿tiene que dar 0, ingeniero, al final de las columnas? Aproximadamente 0. O sea, esta multiplicación de las dos funciones debe acercarse al 0. Aproximadamente 0. Debe acercarse al 0. 4.96 por 10 a la menos 27, eso es 0.00000000000000496. Ingeniero, Vale. una pregunta. Gracias. Señor, En el valor de XU, ¿le cambió algo? Qué pena, es que no me está dando así, todo repetido, sino me cambia el valor. no hay problema, todos no necesariamente tienen que dar repetidos. Eso depende del ejercicio. Inge, ¿me deja ver un poquitico la fórmula, por favor? La fórmula está aquí. ¿De dónde salió esa fórmula? De publicar en el grupo de WhatsApp, que ese es XR. Los oigo. Pero es una pregunta, digamos, se vuelve a colocar eso de que si fxl por fxr es mayor que 0, ¿la condición? Sí, todo igualito. La Ya. única diferencia, todo es Era igualito. Los condicionales en XL y en XU, ¿sí? Todo sí. esto se mantiene. Lo que le agregamos para hacer más rápido y más efectivo este método, sin arrancar desde ceros, es que al método de bisección se le agrega una columna nueva, que es f de XU, y se cambia la fórmula de XR. Esas dos pequeñas modificaciones nos ahorran empezar el ejercicio desde cero. Si lo hubiéramos empezado desde cero, tendríamos que haber efectivamente hecho el condicional para XL, el condicional para XU, ¿sí? Primero aquí hallar la columna de f de XL por f de XU para saber dónde hay cambio de signo. Esos dos números son los que se van a ir aquí en XL y en XU. La columna f de XL por f de XR.
¿Me deja comprobar la fórmula de XR? Pues a mí me dio un resultado, pero no sé si está bien la fórmula. La mejor forma de verificar si quedó bien es compararla con la fórmula del método de falsa Me posición. dio regalo un momentico para hacerla, a mí no me cuadró. Claro, si quiere compartir pantalla, no hay problema. No, es que no me cuadró porque no la he iniciado a hacer. Ah. ¿Alguien quiere compartir pantalla que tenga algún inconveniente? Lo puede hacer. ¿Segura? Yo, profe. Listo, Sebastián. Por eso recomiendo que usted se vaya de terapia. A las zonas de alta deshidratación y con experta que es una capa protectora que repara e hidrata la piel. La única formulada por la Asociación de Diabetes. ¿Ya está viendo mi pantalla? Sí, señor. Listos, ya le incluyó FDXU. Ok. ¿Están viendo mi pantalla, perdón? Sí, señor. Estamos viendo su pantalla. Profe. Sí, señor. Sí, ahí está. Se lee la No, pantalla. te escucho, no, porque... perdón. No, ya. Es que tenía... Ahora sí. Bien. Ahora, ¿ya nos escucha mejor? Sí, señor. Perdón, es que tenía hasta activar el micrófono. Listos. Estoy perdido de cero. Ok. Estoy acá, entonces. En XU, ¿se selecciona de XL? ¿Sí? ¿Y se corre No. como tal? No, solo FDXL. Pero es que me da la misma, o sea, me queda el mismo valor. Dele doble clic, hágame el favor. Tran. Y déjenme ver FDXL. ¿L? ¿Ya verificó que los valores estén bien seguros? Eso fue lo que envió el trabajo. Listos. Parece que sí, puede ser una coincidencia que ambos estén a la misma distancia, entonces el FDXL puede coincidir. Dele doble clic a ese FDXU, a esa esquina de FDXU. O arrástrelo a todas las demás celdas. ¿Este XU? Sí. Doble clic ¿Hasta ahí. dónde está acá? Hacia abajo, hacia abajo. Hacia abajo, perdón. Listo. Sí. Usted me dice que aquí algún error, ¿cierto? Porque es que en la siguiente tabla me pasa lo mismo, o sea, no. Sí, déjeme ver entonces otra vez. Doble clic a FDXU. Ay, falta... Falta lo del cubo, ¿no? No, porque estamos con el cuadrado. Estamos apenas empezando con la de segundo orden. Ahí está bien. Déjeme ver las celdas D25, D26 y D27. Por ahí arriba. D25. D26 y D20. Sí, mira que le corrieron los valores. Pero no es D, es C. Sus datos están en C, C25, Ingeniero. C26 y C27.
Dime, María Nancy. ¿Me puede por favor recordar la de anclaje? ¿Cuál letra es? Se me olvidó. Ay, Dios mío. ¿F qué? ¿F qué para anclaje? Para F4, ¿no? F4, función F4. F4, compañera. F4, gracias. Entonces, Sebastián, ¿Qué puedo hacer ahí? vamos allá. Exacto. A ver, si quiere amplíelo un poquito, dale un más zoom para poder verlo mejor. Ay, Dios. Bien, Sebastián. Eso. Y vamos a la columna de F de X. Ahí no es D25, sino C25. No es D26, sino C26. No es D27, sino C27. Ah, claro, es que usted ancló solo la letra, solo el número. Y también había que anclar la letra. Por eso, cuando lo desplaza, hacia la derecha no lleva el... Es importante entonces dejar anclado tanto la letra como el número. Eso quiere decir que antes de la C debería ir un signo pesos. Sí, antes de la C debería ir un signo pesos. Por eso cuando lo arrastró le dio lo mismo. Claro. Ahora sí entiendo. Dele Enter. Y arrástrelo para todos. Ahora, ¿qué pasó? No corrigió el anclaje. ¿Nada? Déjeme ver. Déjeme ver cualquiera de las columnas hacia abajo, cualquiera de esas. Si la reescribe desde inicio, de pronto Excel tenga los datos guardados, por ese problema, error. O sea, borra la primera fila y la vuelve a escribir No, y espéreme. otra vez. Ahora, ¿cuál es el error? No ha anclado bien la letra, ¿no? Bueno, sí, pero se supone que no debería afectarlo porque aquí estamos modificando solo la columna y no debería verse afectado. Sí. 26. Dele doble clic a cualquiera de los otros 3.15 que tiene por ahí abajo. Sebastián. Señor. Dele doble clic, por ejemplo, a la celda J76. A ese 3 puntos S. Ah, no, es J76, perdón. S. Doble clic. Listo. C25, C26, C27. Déjeme ver arriba la celda C25, C26 y C27. C25, C26 y C27. Ahí están bien.
Bueno, hagamos la modificación en el primero, pero no, ¿por qué? Lo que dicen sus compañeros, vaya ya a la tabla y agréguele el signo pesos. A la tabla de disección. Bueno, déjeme ver, por ejemplo, ese de disección, sí. Déjeme ver ese F de XU. F de XL, perdón. FXL. Ah, no, perdón. ¿Este? Sí. Listos. Más abajo esa misma columna, pero por ahí el 06 o el 0. Listos. Ahí está bien. Ah. Seleccione toda la columna F de XU y déjeme ver si es que hay que aumentarle decimales. Cualquiera de esos 3.15. Sí. Y dele aumentar decimales. ¿Cómo así, profe? Arriba, o dele clic derecho. En la pestaña de número. Eso, ahí en la. Y dele formato de celdas. Formato de celdas. A ver qué muestra. Sí. ¿No les apareció? Eso. Dele en número. Están en categoría general, dele categoría número. Qué razón. Simplemente copia un número. No lo toma, no lo toma como un número. A la primera, entonces. Al primer F de X. Clic derecho. Al primer 3.15. Sí. No. Un clic derecho sobre el 3.15. Eso. ¿Formato de celdas también? Sí. Listos. No le deje 2 decimales, déjele los 8. 8. ¿La arrastro? Ahora se arrastra. No. Doble clic a uno de los 3.15 por allá abajo. No quiso dar. Debería revisarlo en la clase. No, nos tomó el pelo. Sí, señor. Le voy a compartir pantalla. Regáleme datos y le muestro cómo nos da a nosotros. ¿Cuáles son sus datos de A, B y C? A ver. Los que están en la celda C25, C26. 5 menos 2 y menos 9. Listo. ¿Debe compartir? 5 menos 2, 5 menos 2. Y menos 9. Listos. Si quiere, deja de compartir y ya. Cinco menos 2 y menos 9.
Señor. La primera raíz está entre menos 1.2 y menos 0.8. ¿Estamos de acuerdo? O bueno, una de las dos raíces y la otra raíz está entre No coma el X. 1.2 y 1.6. 1.2 y 1.6. ¿Cuáles datos tiene de XL y XU? A ver, tengo en XL tengo menos 1,3 Sí, y XU menos 0,9. bien. Menos 1.3 y menos 0.9. Ok, listos. Efectivamente, el primer f de XU le da 3.15. ¿Sí? Señor. Ahí está tal cual. Y el segundo XU tiene que darle menos ¿Ya 0.10. arrastró? Y algo tienen los condicionales porque a usted no le dan todos los XL iguales. Debe tener otros errorcitos. Profe, una pregunta. ¿Qué resultados uno tiene que guiar para ver si le quedó bien? La misma raíz, por ejemplo, mis datos eran 3 menos 4 menos 5, ¿sí? Y las raíces eran 2.11 y menos 0.78. Entonces, 3 menos 4 menos 5. 3 menos 4 menos 5. 3 menos 4 menos 5. Listos. El XU, el XL es 2. El XU 2.4. Según esta tabla. Y la raíz es 2.1196. Ahí está ya la primera raíz. 2.1196. ¿Coincide? Sí, coincide, vean. 2.1196. Lo que pasa es que este método, el de falsa posición, encuentra más rápido la raíz. No necesité sino 14 datos para hallar la raíz. En cambio, en el método de bisección sí necesité casi los 30 y algo datos. Voy a hacer lo mismo con esta segunda raíz. Entonces, lo que hacíamos, cambiar o incluir, perdón, insertar una columna nueva. Esa columna nueva se llama f de XU. Que se arrastra la columna de f de XL, se lleva a todos los datos y se modifica, control C, control V. Se modifica la columna de XR y se lleva a todos los datos. Como pueden notar, esto rápidamente se llenó de ceros. Cuando se llena de ceros en las funciones, quiere decir que ya halló la raíz. Todo esto sobra. Profe, me deja ver la fórmula de X, ¿Cómo así? ¿Cómo así? por favor. Entonces, esta raíz y esta raíz, ¿dónde está la otra? Esta raíz y esta raíz, ahora las encuentra muy rápido en la tabla. ¿Cómo sé que las encontró muy rápido en la tabla? Porque la función
este f de xl, o mejor, este f de xr ya es 0. Cuando la función f de xr es 0, esta es la respuesta con todos los dígitos. Profe, la XR se cambió, ¿cierto? Señor, ¿Me deja ver la ecuación de XR un momento, no, por favor? allá no he modificado nada, tal cual, es la misma ecuación de siempre, ¿sí? X al cuadrado más b por x más c. Por allá no modificamos nada. Lo que le decía, los únicos dos pasos adicionales fueron incluir la columna f de xu y modificar la fórmula que está en xr. Y ya. Y ese método se llama método de falsa posición para hallar raíces de ecuaciones. Ingeniero, ¿la de FXU simplemente arrastró la que tenía al lado o de dónde salió el valor? Sí, señor. Correcto. Ah, listo. Simplemente arrastramos la que teníamos al lado. Pero con los mismos valores de XL o ¿cómo fue que me confundió ahí? Para XU. Ah, con los valores de XU. Ah, vale, perfecto. Con respecto a los valores de xu, sí, señor. Ingeniero, en la de la segunda raíz, el fxu, ¿me dejas ver un momentico? O sea, ¿lo traigo también? Sí. Sí, señora. Sí. Es la misma fórmula que utilizamos en f de xl. La diferencia es que aquí ya pide datos de la columna xl. Y aquí pide datos de la columna xu. ¿Cómo sabemos que nos quedó bien? Nos dieron las mismas dos raíces, vean. 2.11 2.11 y menos 0.78. Nos dieron las mismas dos raíces. Y esas dos raíces ya sabemos en dónde salieron. O por bisección, o por la cuadrática. ¿Dónde tengo el de la cuadrática? Por aquí atrás está el de la cuadrática. Aquí vean 2.11 y menos 0.78. Esas mismas dos raíces. Pero utilizando el método de falsa posición. Primera conclusión de método de falsa posición. ¿Ustedes qué dicen? ¿Más rápido? Sí, señor. Sí, efectivamente. Evidentemente es más rápido. ¿Más fácil? No tanto porque tiene que hacer más. Correcto. Tiene dos pasos Pero ahí. sigue siendo lo mismo. Pero viene siendo exactamente, sí, cambia, claro, es mucho más fácil la fórmula de bisección, que es una suma y divide entre 2, que esta fórmula de falsa posición. Bien. Y hay que hacer lo mismo, pero con el de 3 raíces. Con el de 3 raíces. La función de tercer orden. Inge, tengo un inconveniente. Señor. Pongo la fórmula
en XR y me cambia todos los valores. En FXL queda solo un valor. Si quiere, comparte para poder entenderle mejor. ¿Ya están viendo? Sí, señor. Puse la fórmula aquí en XR y pues lo bajo porque en la anterior está la anterior fórmula. Y al bajarlo, pues todo me cambia. Es la multiplicación de f de xl por f de xr en el método anterior. O sea, en esta gráfica que lo tengo normal. Ah, ¿Sí? sí. Ahí la multiplicación da, el último da 1.9585 por 10 a la menos 8. ¿En dónde? La última multiplicación. ¿En este? Sí, en ese. Al final, en la celda W20, 23. No se está diferenciando mucho. La idea es que se note que esa multiplicación de esos dos valores de f de xl por f de xr sea más rápida, llegue rápidamente a cero, llegue más rápido a cero. A ver, ¿qué puede ser? Acérquelo un momentico. Dele zoom. Y déjeme ver f de x u. Y... Ah, en el anterior. Sí, en el anterior. Déjeme ver ese menos 1. Ah, listo, o sea, ya están los datos. Ok, perfecto. Y déjeme ver la columna. En la celda XR. Necesito que me haga el favor y amplíe un poquito porque es que estoy como perdido que casi no veo. Por favor. ¿Ah, sí? Eso. Doble clic a ese XR. XL menos XU. Otra vez, déjeme ver bien. Sígalo ampliando en esa fórmula. Dele doble clic a ese XR. K. La fórmula es XL menos XU, es decir, I28 menos J8, sí, ahí está bien. F de X, que es L menos F de X, U, que es menos 1. Bien. No, yo veo todo bien. Lo raro es que debería converger más rápido. A ver.
Déjeme ver el XR, a ver si todos están, si todos tienen la Todos fórmula. van bajando. Ajá. Y f de XU, También solo los X. listos, ahí van bajando. Perdón, solo los XU. Ajá. Bueno, estamos hallando las raíces, está bien porque haya las raíces, pero me quedó sonando que debería ser más efectivo. Cuando yo digo más efectivo, me refiero a que el algoritmo necesita menos filas para poder encontrar la respuesta. Hice una pregunta y se da por esos valores que puse acá en esta tabla. Porque esto se salió fue de esta tablita. No. El 3 y el 1 está bien y el menos 1 y menos 3 también está bien. 3 y 1, sí. Menos 1 y menos 3. Para la otra raíz, no. No, bien. Bueno, pues Julián, lo que veo es que por alguna razón la diferencia en términos de rapidez, en su caso, no es tan notoria. Si encuentra la raíz, listos, la encontró, 1.08. 1.0802. Sé que diga 1.0806. 247 es el último valor para XR. Y ese es prácticamente el mismo valor que le da con la cuadrática. ¿Cuánto es que le da con la cuadrática? 1,0806. 248. Ah, es este. 247. Sí, ahí está. Ahí está. Confiable. Entonces, la respuesta está bien. Quizás por la ecuación o por alguna razón no es tan visible la reducción de datos entre los dos métodos, entre el método de bisección y el método de... Listo, Julián. Creo que es por eso. Entonces, confíe. Gracias. Bien, ¿alguien más que quiera compartir? Jennifer. Sí, yo quiero compartir. Listo. Darte pantalla, por favor. Cuentas cómo quedó ese método de falsa posición. Miro hasta que de 0 dejarla como la tabla. Pues no tanto hasta 0,0, pero sí que sea un dato confiable ese número y que se parezca a la raíz a la que ya habíamos hallado por el método de la cuadrática. Ah, bien. Perfecto, Jennifer. Ahí se ve claramente que su raíz es menos 1.4494 89743, que se repitió más o menos casi como la mitad de esa tabla de XR. ¿Sí? Y ya cuando le aparecen esos ceros al final, f de XR y la multiplicación, de ahí para abajo eso ya no lo necesita. Porque prácticamente ahí usted ya está dando la respuesta. XR vale menos 1.4494. Ingeniero, qué pena. Si se encuentra la raíz, pero de para abajo el número, en vez de seguirse repitiendo, sigue decayendo, ¿qué pasa ahí? ¿Está mal? ¿Cuál número? La raíz, digamos, la raíz XR, encuentra...
Sí, si la raíz no converge, hay que revisar porque no debe, esta es una de las ventajas del método de bisección, que una interpolación siempre encuentra un número, el número, en este caso la raíz, pero no, una interpolación nunca tiende o a hacerse un número pequeño o a hacerse un número grande. O sea, después de encontrar la raíz, ahí para abajo se tienes que repetir la raíz, ¿sí? Sí, correcto. Ah, bueno. Por ejemplo, Jennifer, sigue arrastrando esa columna para la segunda raíz. La columna no, toda la fila, perdón. Toda la fila, la última fila. Esa. Síguela arrastrando hacia abajo. A ver qué ocurre. Si tiene tendencia a disminuir la última columna, sí, cada vez se hace. Ajá. Listos. Uno puede decir que puede confiar en ese número 344-89-172. En la columna P de papá. Este dato es la raíz. Verifiquemos que sea el mismo dato con la ecuación de la cuadrática. Profe, tengo una pregunta. Vean, ahí está 1.4494. Sí, señor. Lo oigo. Para la segunda raíz, aplicando esta fórmula en XR, esto ya no se cogería XL sino XU. Otra vez la pregunta, Sergio, que no. En la segunda raíz, ¿sí? Para allá la segunda raíz con la fórmula que estamos aplicando. En la modificación de la ecuación en XR, esto ya no cogemos, al inicial dice que F, esto, ¿qué dice acá? Bueno, al inicial dice que colocamos XR o XU, ¿sí? En la segunda raíz ya colocamos XU, ya cuando en la anterior le habíamos colocado XR y ahí sí hacemos la resta de la fracción. Sí, pero... O sea, en una raíz al inicial colocamos XR y en la otra XU, ¿verdad? Sí, señor. Ok. ¿Quiere compartir, Sergio? Pues quiero asegurarme de eso, pues me dio así, me dio el resultado así como le dije, aplicando XR y otra XU. Pues quería confirmar. Listos. Ingeniero, yo tengo una duda. Dime. Es que en la ecuación de tercer grado no se me aproxima a cero. Pero va disminuyendo. Sí, señor, pues sí me da la raíz, pero pues no se me aproxima a cero. No me da cero. Sí, no hay problema. No, no es obligatorio que de cero. Ok. Que tenga una tendencia a cero, sí, pero no que sea cero. Bien, me alegra que ya esté haciendo el ejercicio del tercer orden. Estos 15 minuticos que nos quedan de clase, necesitamos terminar ese ejercicio de tercer orden. Como no tengo ejemplo aquí, ¿alguien lo quiere hacer? ¿O me esperan a que yo haga el ejercicio de tercer orden? Recibo propuestas. Déjenos 5 minutos, ingeniero, a ver. Listos. Mientras tanto, yo también voy a hacer aquí el ejercicio de tercer orden. Voy a compartir pantalla y hago el ejercicio para que ustedes también vean
los que les interese, que es lo que estoy haciendo casi desde ceros, pero ya para tercero orden. Inge, ya le hice, pero a mí me sigue dando esa vaina de problemas con los números. Listos. Ay, yo creí que yo estaba compartiendo pantalla. Yo estoy compartiendo pantalla, Inge. Listos. Sí, ¿ya ven? Sí, señora, ahí estamos viendo. Saqué XR y bueno, sí me da espera. la raíz. Espera. Otra vez. Saqué XR, puse XU y me da la raíz como tal. Pero los números acá todos de aquí, FXR y la multiplicación de FXL y FXR me dan 0. Mejor. No. Al ¿Es contrario. normal? Al contrario, eso quiere decir que rápidamente encontró la respuesta. Ah, ya me estaba ¿Sí? asustando. Al contrario.
Eso quiere decir que allá el menos 1.519969, esa ya es la raíz. Quiere decir que le fue bien. Esas son sus raíces. Ya, ya, ya. Ah, listo, Inge, gracias. Listos, bien. Inge, Me pasó casos similares Listo, Gilmer. en el primero, segundo examen. Inge, qué pena. Brigham, ¿lo escuchó? Es que la primera raíz de la cúbica no me da cero, así como pues en las otras. Pues aparte, no sé, en mi caso, apenas se encuentra el valor de cero, ya todo el resto de resultados me los bota como, o sea, como un error, como si no hubiera datos ¿qué? En las celdas. Déjeme ver. Comparto pantalla. Vea, por ejemplo, acá apenas me encontró acá estos valores de cero. O sea, aquí para abajo ya de una vez me puso todo así. Ah, pero no hay lío porque usted en la sexta fila ya el XR le dio. Sí, sí, señor, sino que es que aquí la primera raíz sí no, o sea, no dio, por ejemplo, mire, en esta fue lo mismo, en la segunda iteración ya lo encontró, queda 2. Igualmente en esta parte de la cuadrática los encontró y pues me aparece así, pero en esta sí no, mire, en la primera raíz de esta. Déjeme ver. Pero pues la raíz sí da, o sea, da menos 2.5351. Eso, déjeme ver en 18. cualquiera de esos que le aparece división por cero. Fíjese en los paréntesis. ¿Cómo? Déjeme ver en cualquiera de que aparece la división por cero. Doble clic por la celda. ¿En cuál? ¿De esta segunda raíz? Sí, o de la tercera, cualquiera de las dos. A la división por cero, no al cero, sino a la división por cero. A cualquiera de esos que le aparece ahí el error. Pues las que modifiqué fue FXU y XR, que fue lo que nos dijo. Eso, déjeme ver, por ejemplo, la celda Q10. ¿Q10? Sí. Ah, no, mentiras. ¿Y por qué lo tiene ahí? Q. Ah, no. Q63. 63, 64. El 63 no, ese 0 no. Ese 64. Ah, sí, es. Ese. Doble clic. Ah, claro, como tenemos una división en la raíz, entonces esa división es por cero. F de X. L menos F de X. F de X, L menos F de X. Pero ¿por qué le da cero? Del escape. Ah, sí, es que ambos son cero. ¿Por qué XL y X son igual? En esa fila, la O7 y la P7. Doble clic. Ah, ya lo vi.
Si no lo veo. No se ve bien. Doble clic. Eso. Y doble clic a esa celda P63. Y O63. ¿No? ¿Veo todo bien? A mí no me arrojó los ceros, pero sí los números repetidos. Pero sí se me la hizo muy corta. Eso. Y al ¿No final halló importa? la raíz. Lo importante es hallar la Sí, raíz al sí. final. Aquí lo Hallé la mismo. raíz. Pues la hice larga, pero me salieron la raíz que es menos 5,1998, pero después de la primera vez que me salió, ahí para abajo me salió la misma. Bien. A Igual mí, a mí en las raíces sí me salieron, pero digamos, por ejemplo, en la primera raíz me salió un poquito larga las iteraciones, pero en la segunda raíz ya unas iteraciones cortas. sí puede ser, aunque el ideal es que siempre sea la más corta, ¿no? Revisar a ver si algo quedó faltando. Listos. Tenemos tarea. Nuestra tarea es... A mí me pasó algo, o sea, XL, FXL, siempre me dio -10 y bajé más que la vez pasada con la otra ecuación y ahí sí me dio 0. O sea, no se Revise de acordó. todas maneras. Revise a ver si... Y en XR, si hay una parte que ya comienza la raíz que es, pero se va repitiendo, se sigue repitiendo. Bueno, sí, puede ser lógico. Puede ser lógico, no es tan malo. ¿Está compartiendo pantalla, ingeniero? No, señora. Entonces, ¿qué es lo que tenemos de tarea? Tenemos de tarea así como habíamos hallado las 3 raíces por el método de bisección, aquí tengo mis 3 raíces. Bueno, segunda raíz, aquí voy a hallar la tercera raíz. Tercera raíz. Tercera raíz. En este caso, la tercera raíz está entre 1.5 y 1.7. Aquí los valores iniciales son 1.5 y 1.7. Por lo tanto, la raíz nos dio en 1.55. Bien. Aquí están las 3 respuestas por el método de bisección. 3 raíces por el método de bisección. Tengo que hacer eso mismo, pero con el método de falsa posición. Entonces esto se llama raíz de una función de tercer orden utilizando método de falsa posición. Listos, raíces de una función de tercer orden utilizando método de falsa posición.
Y ahí es donde nosotros decimos, claro, hay que incluir una nueva columna en al lado de f de xl. Y hay que incluir fórmula en esa columna. Esto se llama XU, f de XU. Se repite para los demás datos. Igual va a ocurrir aquí. Con la segunda raíz y con la tercera raíz. Listos. Y ahora le cambiamos la columna, la fórmula de la columna XR. Incluso la estoy copiando de una hoja y la estoy pegando a esta hoja. Listos. Primera raíz allá, segunda raíz. Control C. Control V. Este fue más rápido. Control C. Control V. Listos. Listos. Ya incluso quedó mi tarea hecha. Raíces de una función de tercer orden utilizando el método de falsa posición. Y el método de falsa posición nos dan esas tres raíces. 1.53 menos 0.41 y 1.55. ¿Cómo se sintieron? Enredado, sencillo. No hallé con el chiste, profe. No encontré el problema, no sé qué tiene. A mí sí me redujo. Mañana. Yo tampoco, ingeniero, ahí voy, pero tampoco voy. Ok. Mañana Sebastián y Mariana sí tienen presencialidad. Sí, señor. Sí, señor, pero el problema es que no tengo por computador, ingeniero. Lleve el archivo y lo vemos allá en el computador del salón. Listo, ingeniero, gracias. Sí, señor, Esteban, lleve el computador si puede. Sí, señor. Lleva el archivo. Ya. Bueno, ingeniero, muchas gracias. Eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Verificando que nos den las mismas raíces que nos habían dado por el método de bisección. Sí, las mismas raíces, pero debe verse más efectivo. ¿Cómo sé que me dio más efectivo? Aquí, por ejemplo, el error no. La multiplicación entre el f de xl y f de xr es por 10 a la menos 10. Y aquí es por 10 a la menos 11. Sí, hay una diferencia. Ingeniero, puede hacerle un favor y se ubica en donde inicia la fórmula de esa raíz para poderla ver y tenerle aquí una foto y poderle cacharrear un rato. Para verla cómo es, si cambian algo. No cambia nada, es lo mismo. ¿Y los resultados anteriores cómo salen? El de FXR y FX1 y por FXR.
La columna, la última columna. Sí, las últimas dos columnas, como salen de fórmula, va hasta, Aquí hasta la menos 10. sí. Y en este hasta la menos 11. ¿Mm? Sí, hay una ventaja o se aproxima más a cero. Casi no se nota, pero se aproxima casi a cero. Casi a cero. Bueno, fuera tan amable, qué pena. Otra vez regresa a la fórmula que no voy a tomar pantallazo. ¿Era esta? Sí, gracias. Listo, ingeniero, gracias. Inge, hay una tercera raíz, los únicos números que se cambian es XL y XU, ¿cierto? Sí, señor. Ah, listo, Inge, gracias. Y las funciones, ¿no? Ah, no, mentiras, porque es una tercera raíz. Sí. Ya le entendí. Solo XL y... Sí, señor. ¿Y le puedo compartir un momentico? Es Claro. que, sí. ¿Ya ven la pantalla? Sí, señora. Es que digamos en la segunda raíz, aquí me aparece 0000. Ah, la Y multiplicación. Ah. Dele doble clic a ese 00, por favor. ay, 0.99, 0.099 por 0 menos 0.135. Dele un clic derecho y modifique el formato. Hágame el favor, Jennifer. Clic derecho. Escape ahí. Es un escape primero. Clic derecho. Formato de celda. No lo deje en general, sino en número. ¿cuántos hay? O solo Dele unos 6 dígitos después de la coma. En lugar de 2 posiciones decimales, dele 6. Y aceptar. ahora está que debía hacerle espera desde el inicio. Súbalo, suba esa celda. Entonces le Espera, dan. ahí que está cargando. No, Ay, no ¿qué pasó? debería tener ese comportamiento de darle así 0 en una multiplicación que... Espérame, dije que, ay Dios, menos mal lo había guardado, se cerró. Guarden copias de seguridad, por favor. Ingeniero, una duda rápida. ¿Me podría recordar qué era la tarea? Por favor. El mismo método se Ujú. llama falsa Sí, señor. posición, pero ahora para el ejercicio de las 3 raíces. Ah, ok, o sea, pero solo con la tabla manual, ¿sí? Digo, con la tabla hecha de forma automática, ¿sí? Sí, señora. Ah, bueno, gracias. Bien, mis queridos estudiantes, ¿tienen tarea? Profe, ¿esa tarea es para Diven 8? Mañana solucionamos dudas, ¿sí? Si la puede tener para mañana, mañana solucionamos dudas, porque mañana entramos a un nuevo método. Entonces, digamos que falsa posición, ya, superado falsa posición. Lo que sigue ahorita es un método abierto.
se llama iteración simple de punto fijo. Pero antes de llegar allá, pues vamos a resolver dudas. Mañana es día de resolver dudas allá en el campus. Me despido, mis queridos estudiantes. Dios los bendiga.